Hola, ¿tienes problemas con matemáticas? No te preocupes, estás en el lugar indicado. Suscríbete y dale like al video. Mi nombre es Mario y en el video de hoy estudiaremos qué son las derivadas de orden superior. Quédate hasta el final. Bien, a continuación vamos a revisar la notación que se utiliza para representar a las derivadas. Bien, entonces utilizamos la siguiente notación. F' de x equivale a lo que es y'. Esto significa la derivada de la función f de x. O también sería lo que sería igual a y' o derivada de la función y. Bien, esto lo podemos representar también de esta manera. Derivada de y con respecto de x. O de igual manera de la siguiente forma. Derivada de la función con respecto de la variable x. De igual manera podemos utilizar la siguiente. Derivada de la función f de x con respecto de x. También podemos representarla de esta manera. Con mayúscula derivada de la función f de x. O de esta manera. Derivada sub x de f de x. Bien, entonces existen todas estas formas de poder expresar o representar a una derivada. Debemos tener en cuenta que cuando expresamos la derivada utilizando esta notación, esto no debe considerarse como una razón, sino más bien como un sinónimo de la derivada. No significa que estamos dividiendo dy dividido por dx. Entonces, se debe tener cuidado con estas expresiones. Otra forma de expresar la derivada sería de la siguiente manera. Derivada de y con respecto de x es igual al límite cuando delta x tiende al valor de 0 de la función delta y dividido por delta x. Es decir, estamos sacando el límite cuando delta x tiende a 0 de la pendiente por la razón de cambio. Recordar que cuando obteníamos la pendiente de la recta secante, pues lo hacíamos de esta manera. Teníamos un cambio en el eje y dividido por el cambio en el eje x. Y al hacer que delta x tienda a 0, pues estamos sacando la derivada de y con respecto a x. Es decir, vamos a obtener la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. Bien, ahora para indicar el valor de la derivada de y con respecto a x, en un número específico x es igual a, podemos utilizar la siguiente notación. Por ejemplo, derivada de y con respecto a x en el punto x es igual a. O bien de la siguiente manera. Derivada de y con respecto de x evaluada en el punto x es igual a. Lo cual sería sinónimo de lo siguiente. F' de a. Es decir que estamos obteniendo la derivada de la función f y evaluando en el punto x es igual a. Entonces todas estas tres notaciones pues se refieren a lo mismo. Obtención de la derivada y evaluarla en el punto x es igual a. En este video vamos a estudiar qué son las derivadas de orden superior. Bien, entonces para comprender qué son las derivadas de orden superior vamos a realizar el siguiente análisis. Supongamos que tenemos una función f de x. La misma va a ser igual a 5x al cubo más 3x al cuadrado más 10. Bien, entonces esta sería nuestra función original. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros sacamos la derivada de esta función? Pues vamos a proceder a hacerlo. La derivada de esta función f' de x va a ser igual a 15x al cuadrado más 6x. Bien, entonces la derivada de esta función pues también constituye otra función. Por lo tanto, esta función derivada
puede también tener su propia derivada, es decir, una segunda derivada, que la escribiríamos de la siguiente forma. f2' de x va a ser igual a 30x más 6, lo que correspondería a la segunda derivada de esta primera función y la derivada de esta segunda función que hemos tenido. Bien, a partir de esta función hemos obtenido su derivada y a partir de esta función derivada hemos obtenido una nueva función que sería la segunda derivada. Entonces a eso se referiría las derivadas de orden superior. Por ejemplo, esta sería la primera derivada de la función f. Y esta función de la parte inferior sería la segunda derivada de la función f. Bien, entonces es lo que tenemos en su definición, que siendo f una función, entonces su derivada f' también es una función, como la que tenemos aquí. Por lo que f' puede tener también su propia derivada, es decir, f2', que sería esta función que tenemos acá. Y esta se denominaría segunda derivada de la función f. Bien, entonces la segunda derivada correspondería a lo siguiente. Es como obtener la derivada con respecto de x de la derivada de y con respecto de x. Esto sería igual a tener la segunda derivada de y con respecto de x. Aquí debemos tener en cuenta que esto significa segunda derivada de y con respecto de x. No significa que d está elevado al cuadrado o x estaría elevado al cuadrado. Bien, ahora sí recordamos lo que veíamos anteriormente en velocidades, pues decíamos que una de las aplicaciones de la derivada era para poder calcular la velocidad instantánea de un objeto en movimiento. Bien, entonces las derivadas de orden superior también tienen su aplicación en cuanto a este tema. Por ejemplo, si suponemos que S en función de t es la función de posición de un objeto que se desplaza, bien, entonces su primera derivada representa lo que es la velocidad instantánea del objeto o el cambio de posición con respecto al tiempo, que ya habíamos estudiado anteriormente. Y la segunda derivada pues corresponde o representa la aceleración, que es la razón de cambio de velocidad instantánea con respecto al tiempo. Bien, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, la velocidad con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de la función de posición con respecto al tiempo, que es la que indicábamos anteriormente. Esto de aquí, pues, equivale a sacar la derivada de la función s con respecto del tiempo. Bien, entonces eso sería la velocidad instantánea, es decir, la primera derivada de esta función de posición del objeto. Bien, entonces para poder obtener la aceleración en función del tiempo, pues vendría a ser la derivada de la velocidad en función del tiempo. O lo que es lo mismo, la segunda derivada de la función de desplazamiento con respecto del tiempo. Bien, entonces la aceleración con respecto al tiempo, pues vendría a ser la derivada de la función velocidad, o lo que corresponde a la segunda derivada de la función de posición de un objeto con respecto al tiempo. Por lo tanto, esta aceleración va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, o lo que es lo mismo, la segunda derivada de la función de posición con respecto del tiempo. Bien, lo podemos representar también pues de esta manera. Bien, ahora, entonces, ¿qué representaría la tercera derivada? Es decir, f3'. Esto sería la derivada de la segunda derivada y puede interpretarse como la pendiente de la curva y es igual a f2' de x. Por ejemplo, en este caso, cuando obtenemos la derivada de esta función que tendríamos aquí, de la segunda derivada. Bien, entonces esta tercera derivada la podemos representar de la siguiente manera. y3' es igual a f3' de x, o lo que sería lo mismo, la derivada con respecto de x de la segunda derivada. Segunda derivada de y con respecto
de x. Esto sería igual, bien, a obtener la derivada de la segunda derivada, que nos da como resultado la tercera derivada de y con respecto de x. Bien, entonces esta sería la notación pues que utilizamos para representar lo que son las derivadas de orden superior. Bien, nuevamente hay que tener en consideración o recordar que esto de aquí no significa que d está elevado al cubo, sino que estamos obteniendo la tercera derivada de la función y con respecto a x. Bien, a continuación realicemos el siguiente ejercicio de derivadas de orden superior. Por ejemplo, se nos pide hallar la segunda derivada de la función f de x es igual a x cubo menos x, teniendo en consideración que su primera derivada, f' de x, es igual a 3x al cuadrado menos 1. Bien, entonces procedemos de la siguiente manera. La segunda derivada de la función f va a ser igual a la derivada de la primera derivada de la función f de x. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del valor de la primera derivada en función de a más h menos f' de a dividido por h. Bien, entonces para iniciar vamos a evaluar la función de la primera derivada en el valor de a más h. Por lo tanto nos va a quedar lo siguiente. Límite cuando h tiende al valor de 0 de la siguiente función. Tendríamos 3 que multiplica a x al cuadrado. En este caso x sería a más h elevado al cuadrado. Menos el valor de 1. Bien. Luego tendríamos la primera derivada evaluada en el valor de a. Es decir, 3 que multiplica a x al cuadrado. Sería 3a cuadrado. Menos 1. Bien, todo esto dividido por h. Bien, luego vamos a realizar las operaciones correspondientes. Límite cuando h tiende al valor de 0 de 3 que multiplica a al cuadrado más el doble producto de a por h más h al cuadrado. Menos 1. Luego, menos 3a al cuadrado y menos por menos nos daría un valor de más, por lo que sería más 1. Todo esto dividido por h. Bien, esto sería igual al límite cuando h tiende al valor de 0 de la siguiente función. 3a al cuadrado más 6ah y más 3h cuadrado. Menos 1 menos 3a cuadrado y más 1. Todo esto dividido por h. Bien, ahora vamos a simplificar los términos comunes. Por ejemplo, tenemos 3a cuadrado menos 3a cuadrado. Se van a anular. Tenemos menos 1 y más 1. También se van a anular. Por lo tanto, nos queda límite cuando h tiende al valor de 0 de 6ah más 3h al cuadrado dividido por h. Bien, entonces esa segunda derivada va a ser igual al límite cuando h tiende al valor de 0. Si sacamos factor común aquí en el denominador, pues vamos a tener lo siguiente. Tendríamos h que multiplica a 6a más 3h dividido por h. Luego aquí simplificamos el término del numerador y el denominador. Por lo que la segunda derivada sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la función 6a más 3h. Bien, una vez llegado a este punto, pues ya podemos evaluar el límite cuando h tiende a 0 de la función. Entonces, esto sería igual a 6a más 3 que multiplica a 0. Por lo tanto, vamos a tener un valor de 6a. Bien, entonces recordar que el valor de a equivale al valor que tiene la función en el eje x. Por lo tanto, lo podemos expresar también de la siguiente manera. f2' sería igual a 6x. Esta sería la segunda derivada de la función f de x. Bien, y en esto consistiría las derivadas de orden superior.
cuyo cálculo se facilitará en lo posterior con el uso de las reglas de derivación. Bien, y eso es todo por ahora. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. Nos vemos la próxima.